Muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a tocar varios temas. Uno, voy a hacer retroalimentación de lo que he visto hasta ahora de la actividad entregable número 2. No la he terminado. Vamos que voy por la mitad. Ahorita les digo cómo me dio en esa retroalimentación. Vamos a hablar también, vamos a continuar con el tema de cultura maker, que es muy chévere. Y eh, les adelanto, la semana que viene les voy a hablar ya de la actividad entregable número 3, que esa se hace en grupo. Voy a habilitar la plataforma, pero a partir de la próxima semana todavía no, porque pues todavía estoy calificando, pero voy a habilitar la plataforma para que se puedan armar los grupos. Eso va a ser la próxima semana. Entonces, todavía calmaditos, tranquilos. Ya la semana que viene también quiero que con tiempo ustedes entiendan cómo va a ser el entregable. Y para ello, pues la semana que viene, fuera de retroalimentación general, les voy a explicar cómo se va a hacer ese entregable final de la unidad 3. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Lisset y Angie, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué más? Bien, ¿usted qué tal? Yo bien, profe. Me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, voy a hacer primero la retroalimentación de lo que he visto. Angie, ay, bien, buena noche, Angie, muchas gracias por contestar. Entonces, miren, ¿qué he visto hasta ahora? Entonces, me ha parecido un ejercicio chévere, bonito. Ha habido, de los que he calificado, hay gente que se ha esforzado en hacerlo. Eso me ha parecido muy chévere. Hay gente que, le- o sea, de lo que yo he visto, le ha dedicado a la propuesta de valor, por ejemplo. Hay algunos que se me ha hecho muy chévere porque inclusive ya le tienen nombre. Entonces ponen el nombre y todo el emprendimiento se me hace muy chévere. Hay unos, he escuchado, leí unos nombres muy bacanos. Ahí les escribo en la reglamentación. Oiga, el nombre está excelente, está muy chévere. Um, la falla que veo en muchos, bueno, muchos, pues que todavía me faltan. Algunos de ustedes no pusieron la interacción con el asistente virtual de aprendizaje. Entonces, eso es lo que he visto en algunos de ustedes. Obviamente hay unos que sí lo pusieron y de los que sí pusieron me pareció muy chévere y tal vez por eso es que me estoy demorando mucho calificando. Como ustedes pegaron los pantallazos, yo miro cómo fue la interacción, cómo ustedes preguntaron y cómo la asistente virtual los fue llevando. Entonces, es muy chévere ver los ejemplos en los pantallazos de cómo el asistente virtual les va diciendo tal y tal cosa, porque ese asistente era para que les ayudara y les botara ideas para hacer ese modelo Canvas. Entonces es muy bacano ver los pantallazos, los adjuntos, donde está esa información y la forma como interactuar. Entonces eso también es chévere, pues porque es ver el resultado del modelo Canvas a partir de la interacción con ese asistente virtual de aprendizaje. ¿Qué más me he dado cuenta? Hasta ahora errores de ortografía yo no he visto, errores de redacción muy pocos. Creo que han cumplido la mayoría de los que he visto con el tema del formato como tal y de ser concretos a la hora de presentarlo. Me he fijado mucho y eso también de eso he hecho retroalimentación. Uno se fija cuando mira el modelo Canvas, la estructura de costos y la estructura de ingresos. Ahí me he dado cuenta que algunos están muy desfasados. Por ejemplo, ingresos muy bajitos frente a costos muy altos. Entonces yo digo, oye, esto no es tan sostenible. Entonces a algunos les he escrito, venga, y eso sí, con esos costos y esos ingresos, sí es sostenible. Entonces, pues porque para eso sirve el modelo. También he felicitado a algunos porque han hecho unas presentaciones súper mega guau, bien dedicaditas. Es muy chévere ver una presentación así que le dedicaron tiempo, entonces eso también es llamativo. Me falta ver cuando termine de calificarlos a todos, cómo va a ser el panorama general. Entonces, la clase que viene, les voy a hacer ya la retroalimentación
ya general, habiendo calificado a todos, pues porque ahorita como sigo calificando no tengo todo el panorama completo, pero cuando ya lo tenga, ya va a poder tener bien definido, venga, qué fue lo que mejor desarrollaron, qué hay que corregir, cómo se puede mejorar, ese tipo de cosas ya lo va a poder transmitir la semana que viene. Entonces, eso como primera medida. Lo segundo, eh, como si se dan cuenta, este semestre pasa así, la semana que viene ya es la última de octubre, o sea, en una semana ya es 27 28 ya se acaba octubre, la semana que viene. Lo pensé y ya la semana que viene les voy a explicar el tercer entregable. ¿Eso qué implica? Yo tengo que cuadrar la plataforma porque el tercer entregable es en grupos. Todavía no la he cuadrado, pues porque sigo calificando. Apenas termine de calificar, la idea es poder organizar el tema de los grupos, el tema de cómo hacer los grupos, y eso lo explicaré la próxima semana. También quiero explicarles con antelación, porque pues el semestre ya está, mejor dicho, acuérdense que eso uno entra a primer corte y ya se fue. Y aquí vamos con la semana que viene, se termina octubre y ya nos queda lo último de noviembre y se acabó esto. Entonces, nosotros tenemos que dejar cerrado todo el tema de notas y todo a más tardar el 30 de noviembre. Eso significa que antes yo tengo que darle las notas, tengo que entregarle las notas finales, y antes de eso tengo que recibir el entregable y calificarlo. Entonces, por eso la necesidad de que la semana que viene poder explicarles en qué consiste y cómo se va a hacer esa actividad entregable 3. Les adelanto, el ejercicio ha salido muy bacano y muy chévere, eh, por lo que implica hacerlo. Entonces, ha sido chévere ver el resultado de ese entregable 3, que es parte como ver ya todo el desarrollo de la clase. Entonces, eso lo veremos la próxima semana. Voy a compartirles pantalla y vamos a continuar con el tema que estábamos manejando la clase pasada, que es la cultura maker. Habíamos visto el tema de las técnicas de ideación, es decir, de echar ideas para solucionar problemas. Acuérdense que la cultura maker está súper, eh, más que atravesada, está apoyada por las herramientas tecnológicas, el uso de herramientas tecnológicas. En ese sentido, hay una metodología, creo que se los dije la semana pasada, y si no, pues se los digo ahorita, unas metodologías más utilizadas a nivel mundial en temas de emprendimiento es el design thinking. Ha sido tan bueno el tema que se utiliza inclusive en proyectos. Nosotros, aparte, en otro trabajo que yo tuve, utilizamos el design thinking para promover un proyecto de capacitación para unas comunidades y nos salió perfecto. Entonces, hay muchos usos que se le pueden dar a la metodología del design thinking. Aquí lo vamos a hablar desde el punto de vista de la cultura maker y cómo se aprovecha además. ¿Qué tiene el design thinking? El design thinking tiene una particularidad y es que es una metodología que uno lo va llevando paso a paso a tener, a identificar el problema. Oye, el problema clarito es este, ta. Listo, bote ideas para solucionarlo. Listo. Ahora dentro de esas ideas, elija una. Y ahí ya hay una diferencia, hay que elegir una. Listo. Ahora, materialícela. Eso significa prototipado, materialícela, hágala material. Lo que sea que usted decida, hágalo material. Luego de eso, pruébela, porque en la primera no le va a salir. Pruébela, escuche, es decir, haga retroalimentación, corrija mejor ese modelo, vuelva a probar hasta que lo tenga mejor adaptado a las condiciones que se necesitan y luego salga al mercado. Por eso, el design thinking y la cultura maker también están súper relacionados, es súper chévere. Es importante hacer énfasis en que el design thinking, con sus fases, lo que busca es, oiga, inténtelo. Por eso es tan parecido a la cultura maker. Inténtelo, aprenda, experimente, dése cuenta que no le va a salir en la primera, no importa. Inténtelo, corrija, vuélvalo a hacerlo, vuelva a hacerlo, hasta que le salga.
Entonces, es clave el hecho de intentarlo y el recibir retroalimentación. Oiga, es que esto lo pueden mejorar. Ahorita les cuento un caso. Esto lo pueden mejorar así, así, corríjale esto, hágale esto. Y cuando uno enfoca, escucha bien y puede satisfacer esas necesidades, la salida del mercado se hace mucho mejor y se evita uno dolores de cabeza. Entonces, el prototipado rápido es cuando uno ya materializa esa idea. Y dentro de la cultura maker, como está apoyado en herramientas tecnológicas, eh, una forma rápida de materializarlo es a través de impresiones 3D, las impresoras 3D que ya existen, por ejemplo, las cortadoras láser, para hacer todo mucho más exacto, o los software de modelado y de diseño. Hay muchas formas, muchas herramientas que ayudan a prototipar, es decir, a materializar esa idea que uno tiene. ¿Esto por qué? Porque si se dan cuenta, dentro de la cultura maker, el hecho de desarrollar una idea de negocio, un emprendimiento, tiene que ser más rápida. ¿Qué significa? Hoy, rápida no significa que salgan las patadas, no. Rápida es que salga bien hecha. Por eso el tema de, usted está haciendo el proceso, pero antes de salir al mercado, pruébelo, corríjalo porque no le sale en la primera, corríjalo, vuelva a probarlo. Hay cosas por mejorar, mejórelas, pero mejórelas rápida, no espere un año para hacerlo, vuelva a hacerlo y salga al mercado. Así va a tener mejores posibilidades de adaptarse a las condiciones a las que va a llegar de su mercado, cualquiera sea su producto o servicio. Por eso, el prototipado, el materializarlo es tan importante. Y esto, que es un tema crucial, yo les dije, eso van de la mano, son como amiguitos, la cultura maker y el desarrollo tecnológico, así, chan, chan, chan. Sí o sí, el uso de la tecnología es importantísimo para cultura maker. Eso sumado a otra cosa, que es la filosofía, la transversal, y es si use herramientas tecnológicas para solucionar lo que sea. Listo, el ejemplo de la impresora 3D, perfecto, pero hay algo adicional, y es lo que yo les dije en la clase pasada, hágalo usted mismo, do it yourself, en inglés, soluciónelo, cacharréelo, se decía en mi época. Ahora es do it yourself, hágalo usted mismo. Busque solucionar, busque bajar los costos, pero no sacrifique la calidad. Mejórelo y dése cuenta cómo puede mejorar ese diseño o esa herramienta o eso que necesita para salir al mercado de la mejor forma. Explore lo que yo les decía de la cultura maker en los pilares, experimentación activa. Uno cómo no va a saber si no lo intenta. No, es que hay que quítale esto, póngale esto, hágale de esta forma, hágale de esta otra y aprenda. Por eso uno de los pilares de la cultura maker es aprendizaje continuo. Oiga, aprenda. Todos los que estamos acá estamos aprendiendo. Seguro, ustedes, yo, todo el tiempo estamos aprendiendo. Y en la cultura maker eso se potencializa, pues porque uno tiene que aprender un montón de cosas y uno aprende jóvenes como en la vida con el error. Por eso les insisto en que cuando uno está haciendo el design thinking o está haciendo este proceso de emprendimiento, rara vez que yo no conozco un solo caso, puede que haya, obviamente, un solo caso que le haya salido el producto o servicio a la primera. No, siempre hay cosas por corregir, siempre. Y en estos procesos, el hágalo usted mismo y el apoyado en herramientas tecnológicas es súper importante y fundamental además. Entonces, el uso de herramientas tecnológicas ha impactado, diría yo, nuestra cotidianidad. O sea, para bien o para mal, solo la ha impactado. Lo que ahorita les explico, lo que antes se hacía de una forma, ahora ya eso está obsoleto. Ahora el uso de herramientas tecnológicas ha hecho que se haga de diferentes formas. Les voy a dar un ejemplo, ustedes se van a reír, pero pues ¿qué hacemos? El primero es automatización de procesos. El uso de herramientas tecnológicas ha hecho que la automatización de procesos haga cosas que antes se hacían de una forma rapidísima y diferente. Ejemplo, cuando yo estaba estudiando mi pregrado, inclusive en mi colegio, todo bonito, yo soy más de bibliotecas, debo aceptarlo.
iba a las bibliotecas y para buscar un libro, uno iba a los casilleros, donde estaban unas fichitas bibliográficas, y uno abría por letra, sacaba el cajoncito y empezaba a buscar por letra a ver si estaba el libro que uno necesitaba o qué libro se acercaba, y ahí le decía en qué casillero, en qué estante estaba. Y uno decía, ah, perfecto, está o no está. Si uno anotaba, ah, está en tal lado. Y uno iba al estante y lo sacaba. Esa era la forma como antes se hacía. Ahora las bibliotecas dejaron eso a un lado. Ahora todo es, ustedes entran, digitan en un software, digitan el nombre del libro o el autor y ¡pum! Les botan dónde está. Eso es automatización de procesos. Entonces miren cómo las herramientas tecnológicas han impactado eso, ese tipo de procesos y así un montón. Les doy otro ejemplo de automatización. Los digo porque lo viví alguna vez, pues, me hizo chistoso por esas cosas de la vida. Entré hace muchos años, cuando estaba en la universidad, me metí a la torre de control del aeropuerto El Dorado en Bogotá. Porque ya ni me acuerdo, pero me metí, vi allá los aviones, bacano. Pero me llamó la atención cómo los controladores aéreos trabajaban. Ellos antes trabajaban, era a mano, escribían en unas fichitas, unas cosas del avión, y les iban poniendo un orden. Entonces las iban ordenando así. Ya eso cambió. Ahora todo es computarizado. Entonces, con esos procesos se sabe cuándo viene un avión, cuándo va a despegar un avión. Existe todo un orden para poder manejar las entradas y salidas de un aeropuerto como el aeropuerto El Dorado. Eso es automatización de procesos y así hay muchos más ejemplos. Entonces, miren cómo las herramientas tecnológicas han cambiado la cotidianidad y un montón de operaciones que antes se hacían de otra forma. Tienden a ser ahora más rápidas. Porque ya no es de la forma manual como se hacían. Entonces, eso es para que se den cuenta un poco el impacto que ha generado el ingreso de herramientas tecnológicas a nuestra vida en general. Otro punto que ha cambiado un jurgo es el marketing. Ahora hay marketing digital, imagínense. Y el ejemplo perfecto es este. Antes de las redes sociales, por ejemplo, el marketing se manejaba de otra forma. Ahora, cualquier libro que ustedes lean de marketing les va a decir sí o sí necesitan tener redes sociales, plataformas donde publicitarse, donde darse a conocer. Entonces ahora todo emprendimiento o toda empresa necesita dar a conocer su producto o servicio a través de redes, marketing digital. Por eso ahora si ustedes entran a las páginas, a página web de cualquier empresa, tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Facebook, algunas tienen Twitter, un montón de cosas. Ahora X, perdón. Entonces, miren cómo ha impactado el tema, por ejemplo, el marketing. Otro punto, miren, el comercio electrónico. Eso también sí que ha cambiado un montón. Les voy a poner un ejemplo. Las personas que viven en pueblitos a cierta distancia de ciudades grandes, en esos pueblitos a veces no se conseguía todo y se tenía que ir a la ciudad grande, a la ciudad capital, para conseguir lo que uno necesitaba. Eso era todo un viajado. Pues uno iba a comprar y se volvía. Ahora ya eso cambió totalmente. Ahora usted entra a una página de comercio electrónico, consigue lo que quiera, lo paga por ahí y se lo ponen en la puerta de la casa. Sea de una ciudad grande o de un pueblito, porque lo he visto, jóvenes. Entonces, inclusive en un pueblito, usted pidió algo, lo ve, lo compra y se lo ponen en la puerta de su casa. Miren cómo ha impactado el tema del comercio, ahora el comercio electrónico. Otro tema es el análisis de datos. El análisis de datos es impresionante porque los nuevos desarrollos tecnológicos hacen que haya mayor capacidad de los sistemas para procesar información y datos, imágenes, un montón de cosas. Entonces, eso ha hecho que evolucionen y se generen más cosas. Ejemplo sencillo, en análisis de datos, mm, la forma como ahora venden los teléfonos. Ahora los teléfonos los venden con capacidades de 1 tera, por ejemplo. Antes eran panelas, acuérdense la primera que salió con una panela así de grande. Ahora más delgaditos, pero con una capacidad bárbara. Entonces miren también cómo eso
ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Por ahí salió el iPhone Air, que es súper delgadito, bien malito, pero pues solo por darles, no por la calidad, ojo, sino por lo delgadito que es. Va a seguir desarrollándose tecnología que va a apuntar a cómo mejorar el análisis de datos y van a salir muchas cosas. Es que por eso les digo que el desarrollo tecnológico va evolucionando. Otro punto importante en colaboración y comunicación, ahí es clarísimo el tema de cómo el desarrollo tecnológico ha impactado los temas de comunicación. Les voy a poner un ejemplo que para mí es impresionante. Hay una empresa que se llama SpaceX, que es el que está probando los cohetes que quieren llevar gente, cohetes y naves espaciales que quieren llevar gente a la Luna y de ahí a Marte. En ese proceso de evolución y desarrollo tecnológico, es sorprendente ver el nivel de comunicación que hay. Ahora uno puede ver en tiempo real cuando cuando ese cohete va a despegar y uno lo ve, ve cómo se separa, ve todo el proceso. Entonces, el otro ejemplo en comunicación, cuando llegó el helicóptero Curiosity, un helicóptero chiquito, llegó dentro de una nave, obviamente, a Marte y empezó a hacer vuelos. O sea, una vaina que uno decía, pero ¿cómo? Y lo logró. Entonces, miren todo lo que se genera y todo eso comunicado casi que en tiempo real. Entonces, son esa evolución que va cambiando y va cambiando inclusive nuestra cotidianidad. Obviamente hay un punto importantísimo, es el tema de la innovación, el desarrollo, es decir, el nuevo desarrollo con los nuevos avances en tecnología, el desarrollo tecnológico es bárbaro. Y les pongo el mismo ejemplo con el tema de SpaceX, el de los eh, cohetes. A mí me sorprende, pero ojo que eso es a mí, no sé, de pronto ustedes no tanto, pero a mí me sorprende que el cohete que saca la nave, cuando se le acaba el combustible, baja a la Tierra otra vez e inclusive pueden hacer que llegue controladito a la torre de donde salió. No, esa vaina, eso parece ciencia ficción, esa vaina. Eso hace 30 años ni se imaginaba uno. Pero miren ahora lo que se logra. El cohete sale, se le acaba el combustible, cae otra vez a la Tierra y lo direccionan para que llegue a la torre desde donde despegó. Una vaina bárbara. Esa es una y la otra es el sistema ese de Internet de Starlink, que llega a lugares donde pues físicamente no se pueden. ¿Cómo hacen? Ponen a orbitar satélites y eso hace que le dé señal pues al planeta. Y lo que hace uno es compra la antena receptora y ahí tiene el internet. Entonces, es muchísima innovación y va a seguir generándose un montón de innovación, pues obviamente porque estos nuevos desarrollos tecnológicos van a ir moviendo más cosas. Por eso es que es tan importante. En tema de ciberseguridad, pues es evidente que a la parte de las herramientas tecnológicas, pues el tema de ciberseguridad va a ir de la mano y van a haber mayores avances. Un avance sencillo en ciberseguridad, ahorita es sencillo, pero pues, en unos años va a ser obsoleto. Cuando ustedes entran en el correo electrónico, que a mí también me pasa, uno entra y le piden la aplicación, le pide un código y uno tiene que digitar el código para que usted pueda entrar a su correo electrónico. Eso es parte de ciberseguridad, pero eso va a avanzar un montón en ese sentido. Entonces, miren cómo el uso de tecnología ha impactado nuestra cotidianidad. Otro punto importante, eso que es, hay estrategias de iteración y feedback. Entonces, miren lo que pasa. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Señor. ¿Ninguna? Entonces, No, miren, profe, por ahora no. bien, Claro el muchas tema. gracias. Yo pensé que se me estaban durmiendo, pero no, bien, Lizeth que está ahí en la jugada, me alegra. Entonces, miren, en Cultura Maker, como en la vida, es importante intentarlo.
¿Cuántas veces uno deja pasar oportunidades porque no lo intentó o porque se dejó más del miedo que puras inseguridades? La cultura maker dice, no, espere, pare un minuto. Estrategias de iteración, inténtelo. No le va a salir en la primera, inténtelo. Dele, 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 inténtelo. Pero aquí tenga en cuenta una cosa, inténtelo, chum. ¿No le salió bien? No importa. Escuche la retroalimentación. Feedback significa retroalimentación. Escuche lo que le dicen de su idea y corríjala. De su prototipo, corríjalo. No es que, ahorita les cuento un caso. Hay que mejorarle esto, corríjale esto. Y uno lo corrige y lo vuelve a hacer y lo prueba otra vez. Y así hasta que ya pueda decir, oiga, ya estoy de acuerdo a las necesidades del entorno, a las expectativas y las necesidades del mercado, salgamos al mercado ahora sí. Pero es importante no rendirse. Ahí hay una diferencia grande. Muchas veces nos pasa en la vida que si no nos sale en la primera nos rendimos y decimos, ah, eso no es para mí. La cultura maker dice, no, espere un minuto. Si es lo que usted quiere, juéguesela, no es que es su sueño, es su pasión. Y tenga claro que no le sale en la primera porque en la primera casi nunca le sale a uno. Uno tiene que corregir prueba y error. Acuérdense que yo les decía en la clase pasada, experimentación activa, perdón. Es uno de los pilares de la cultura maker. Uno aprende haciendo. Corrija, hágale, no, es que él tiene que mejorarle esto, listo, lo corrijo. Ojo con esto, venga, lo corrijo y vuelvo a probarlo. Eso es súper importante. Y creo que eso aplica para la vida, ¿no? Pues porque cuando uno habla de retroalimentación, uno debe ser capaz de escuchar. Y muchas veces nosotros no escuchamos, reaccionamos. Dicen algo y uno reacciona como un caucho. ¡Fu! No, espere, escuche, escuche, procese y ahí se haga algo. En el caso de la cultura maker es inténtelo, reciba retroalimentación, es decir, escuche y después de escuchar, corrija su modelo, su prototipo, haga un nuevo prototipo, mejore el servicio, mejórele esto, hágale tal cosa, vuélvalo a probar hasta que ya tenga la menor cantidad de observaciones y ya pueda salir tranquilo al mercado. Por eso es que es importante saber escuchar e intentarlo. Porque jóvenes, si uno no lo intenta, uno no va a saber. Mm, si alguna vez me dijeron que es que cuando uno se queda con con ese hecho de, oiga, y si lo hubiera intentado, ¿qué? Si uno se queda con ese vacío, imagínense, al menos intentarlo sabiendo que, oiga, lo intenté, lo corregí y bueno, me la jugué. Por eso es que es tan importante. Y miren este punto que es diferente a cómo se hacía emprendimiento antes. Antes eso era diferente. Ahora es, venga, apoyémonos, colaborémonos. Esa vaina es importantísima. Venga, usted me puede ayudar a mí, yo lo puedo ayudar a usted. Ayudémonos entre todos. Dejemos de ser individualistas. Y mire que esa es una cosa importantísima. Antes, hace 35 años, bueno, menos, se hablaba de ideas de emprendimiento, de creación de negocio, de empresa, y eso era individualista su idea, mejor dicho, cuídela así que se la van a robar y coja a la competencia de apachúrrela. Ya no, ahora es no, espere, apóyese, colabórese con ese de allá, colabórese con el de allá. Usted puede ayudarle al de allá y el de allá le puede ayudar a usted. Es romper paradigmas frente a la forma como se desarrollan ahora los negocios o los emprendimientos. Y en ese sentido, Ana, hay ahora estos espacios donde pueden llegar los emprendedores a trabajar un lugar que no es solamente para emprendedores, sino donde uno puede interactuar, son los coworking. Hace 20 años eso no existía, pero ni a palo. Oiga, pero ¿y eso qué es? Los coworking son espacios donde llega la gente a trabajar de diferentes lados y uno interactúa con ellos. Cha, 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 cha. Y ahí uno conoce gente y socializa y eso ayuda un montón. Les voy a poner mi ejemplo. Alguna vez lo hice, alguna vez no hace poco, y fue bacano porque yo no lo conocía bien. Lo hice, pero lo viví ya en la práctica. Acuérdense que uno aprende es en la práctica. Estaba trabajando por allá en la costa Caribe y conocí un coworking y yo, pa, yo quiero ir allá a ver qué tal es. Y resulta que empecé a interactuar. Y iba a trabajar allá, pero empecé a interactuar con los que estaban allá y fue muy bacano porque
Después, miren, por hacer los contactos, por socializar, por buscar soluciones, conocí personas que ayudaron al proyecto en el que yo estaba y yo ayudé a otros proyectos. Son espacios donde uno conoce gente y empieza a relacionarse y uno dice, ah, mire, es que el de allá atrás, yo me acuerdo que me sentaba en una mesa, era un coworking, pero había varios espacios, había oficinas, todo eso, pero a mí me gustaban las mesas que eran largas. Había tres filas de mesas largas, yo me hacía en cualquier puesto y a veces me sentaba al lado con una persona que trabajaba en la ONU, por allá trabajaba otras personas, creo que ya no me acuerdo en qué organizaciones, llevaba gente del Ministerio del Interior, entonces había interacciones con un montón de gente, era muy chévere. Entonces, oiga, y terminaba yo apoyando y ellos apoyándome en cosas, entonces, por eso el tema de la colaboración es tan importante y es muy bacano porque en la práctica ayuda un montón además. Ojo que hay una cosa clara, uno no se la sabe todas, no aprende. Aprende de los demás. Entonces, eso es muy bacano y para el proceso creativo ayuda un montón. Y hay una cosa importante, la colaboración es más chévere cuando se unen diferentes disciplinas. Cuando son solamente abogados, pues sí, son abogados y ya, es el punto de vista de los abogados. Pero cuando usted suma diferentes disciplinas, es que me pasó alguna vez también abogados, trabajadores sociales, ingeniero agrónomo, relaciones internacionales. Eso hace una mezcla muy chévere porque son diferentes puntos de vista que ayudan a solucionar algo. Eso es muy chévere. Entonces, salen un montón de innovaciones o ideas que uno dice, venga, pero es que si yo cojo esto y vamos sacando una idea, salen cosas muy bacanas. Yo creo que es por la diversidad. Entonces, es la colaboración haciéndolo de esa forma es muy bacano. Eso ayuda a reducir barreras, a quitarse videos, porque a veces uno cree que no puede trabajar con cierta persona, resulta que sí puede trabajar. Entonces, eso ayuda mucho en el tema de la cultura maker y aterrizarlo. Este tema del viaje, yo les decía, creo que la clase pasada, ya no me acuerdo cuándo fue, el hecho de tener una idea acá y materializarla, eso es un viaje completico, que en ese viaje pasa de todo. Lo malo es que muchas muy buenas ideas se quedan acá y no se materializan. Seguro. Hay unas ideotas que uno dice, uy, pero qué mega idea, y no se aterriza. Hay ideas que van bien en el proceso, pero en el momento de materializarlas, en hacer el prototipado, nunca se hacen y se quedan en eso, en ideas. ¿Qué hubiera pasado si? Por eso, en la cultura maker es, espere un minuto, vamos a hacer el procesito, hagámoslo bien hecho, pero que no se nos vaya toda la vida haciéndolo. Hay que hacerlo rápido, pero hacerlo bien. Cada uno se pone su tiempo, ojo, porque acá no le dicen, tienen que hacerlo tanto tiempo, no, hágalo bien, pero hágalo rápido. Entonces, por eso es el tema de, oiga, defina bien el problema. Defínalo. Ustedes lo hicieron bien en la primera entrega, lo hicieron bacanísimo. Definan bien el problema. Luego voten ideas, a ver cómo solucionan. Luego de eso, elijan una idea. Eso ya no es que, ay, no, tal vez esta o esa ya, no, ahora elija. Y después de elegir, materialícelo a través del prototipado. Hágale, materialicen esa idea. Háganlo real, que se toque, que se pueda ver. Luego de eso, pruébenla, porque uno no sabe de pronto uno no sabe si le va a ir bien. La única forma es probarlo. Elija un grupo de personas y pruébelo con ellos. Reciba retroalimentación, corrija y vuelva hasta que ya esté bien y salga al mercado. Y aquí les doy el ejemplo que no les había hablado antes, ya me acordé. En esto de corregir retroalimentación. Un estudiante de la universidad hizo este proceso. Y fue una barraquera ver cómo lo llegó a hacer. Él ya estaba el emprendimiento de él ya estaba no súper consolidado, pero ya tenía basecitas, ya tenía bases.
Cuando eso pasa, es muy importante pensar en diversificar para abarcar más mercado. Y él estaba en eso. Entonces me dijo, profe, la idea de él eran empanadas. Y un día llegó y me dijo, profe, es que yo quiero sacar una nueva línea, un nuevo sabor. Y yo, upa, ¿cómo lo tiene pensado hacer? No, es que quiero hacerlo de tal y tal sabor. Y yo, chéverísimo. Si quiere hacerlo, hágale. Pero pruébelo primero. No vaya a salir a la topa tolondra porque puede perder un montón de plata. Pruébelo. Esto que estamos hablando. Prototipe, saque la empanada, mírele el sabor y pruébelo. Y recibe retroalimentación. Dígales a las personas con las que usted va a probar que le hagan críticas constructivas de eso que usted va a ofrecer. Recoja eso, corrija y ahí sí, cuando usted vea que ya está bien, salga al mercado. Antes no. Entonces, yo estaba viendo ese proceso con él y fue chévere porque él salió, probó ese nuevo sabor de empanada, lo probó y yo le dije, bueno, cuénteme qué le dijeron. Pero no, profe, mire, hay que les gustó, pero les llamó la atención la presentación, pasaba esto cuando mordían, bueno, un montón de cosas que eran espectaculares para lo que él quería, espectacular. Entonces lo que él hizo fue recoger, no pilas que eso se ve manchado acá, ojo con la presentación, porque es que al tener ese sabor, esa vaina se escurría. Yo no me acuerdo que era, algo pasaba con la presentación, que era tal vez la corrección más grande, porque en sabor estaba bueno, pero tenía que tener cuidado porque si era muy caliente, la persona se podía quemar. Y el quemarse con eso, pues esa vaina duele. Entonces él tenía que prever eso también. Finalmente logró, escuchó, corrigió y salió al mercado. Y va re bien, le fue re bien. Entonces, fue muy chévere ver cómo él, a partir de obviamente de su experiencia, se la jugó, pero no se la jugó a la topa tolondra. A eso es lo que yo voy jóvenes con esto. Lo tenía, lo desarrolló, pero fue paso a paso y dijo, voy a minimizar el riesgo porque podría existir que no le fuera bien y hubiera perdido plata en todo lo que se gastó haciendo esas pruebas, por ejemplo. Pero resulta que al hacer el proceso minimizó los riesgos y al salir al mercado fue un hit. Entonces, el hit era que abría una nueva línea, diversificó su idea de negocio. Y resulta que a las dos líneas que tenía, los dos sabores, le agregó este tercero y con eso abarcaba más mercado. Entonces, por eso fue tan importante y el tema de intentarlo. Él me decía después, profe, es que yo al comienzo tenía como dudas frente a si eso que él quería se iba a poder materializar por el sabor. Y resulta que era un miedo que él tenía, lo enfrentó y lo sacó adelante. Entonces, para que se den cuenta cómo tal vez la cultura maker lo que busca es empoderarlos frente al tema de inténtelo hasta que le salga, aprenda con la práctica, experimente, porque si no experimente no más saber. Este muchacho no hubiera sabido si no hubiera experimentado y mire cómo le terminó yendo. Terminó yendo bien. Entonces, por eso, y además rápido, ¿no? No es que fueron 2 años y medio viendo, no, el tipo se la jugó y empezó a hacerlo rápido, y salió. Y ahí tiene su nueva línea. Entonces, eso se los cuento para que caigan en cuenta, para que se den cuenta de lo bacano que es hacerlo, obviamente metiéndole pasión al asunto, porque si no les meten pasión, difícilmente. Casos de éxito hay un montón, casi todos asociados a herramientas tecnológicas. Una de las más famosas es MakerBoot, que es impresión en 3D, que se utiliza sobre todo para temas de educación, pero así hay un montón, sobre todo asociados a temas de cómo el desarrollo tecnológico ha facilitado un montón de cosas. Y hacer ese montón de cosas ha hecho que el ingreso al mercado de nuevos productos se ajuste más a las necesidades de ese entorno, de ese espacio o de ese mercado. Por eso es que es tan importante. Y otro punto importante, jóvenes, es
Es que está ligadísimo y es el tema de las herramientas tecnológicas y los software que ahora existen. Hace 30 años eso no existía, ahora sí. Y en ese sentido, el buen uso de herramientas tecnológicas y de software inclusive ha hecho que ha facilitado que los prototipos se vean antes de salir al mercado. Se le puedan hacer ajustes o correcciones para, digamos que mejorarlos y poder salir al mercado. Esa vaina es un plus. Antes no era así. Imagínense antes sin ese software para idear, para diseñar. Eso era otro precio. Era más guerreado. Pero ahora, con estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas, eso ha facilitado mucho. Yo no sé si la palabra sea facilitar. Ha permitido acceder de una nueva forma a otras fases. Entonces, por eso es que la cultura maker va así cogida de la mano del uso de herramientas digitales, porque se apoya totalmente en las herramientas digitales para solucionar problemas y además solucionarlo rápido, no como antes que se detectaba una problemática y se demoraba tiempo en solucionarla. Ahorita la cultura maker es no pilas, hágale, si quiere hacerlo, hágale, corrija y siga adelante, pero no se quede toda la vida haciéndolo. Pues ese es un punto súper importante. Uy, y aquí vamos con un tema que es de los más significativos que ha traído esto de la cultura maker. Yo les hablaba sobre el tema de la sostenibilidad, les hablaba sobre el tema de que se tiene que garantizar recursos constantes para que sea sostenible económicamente. La cultura maker eso llegó y alborotó todo. Ahora ya no es solamente el tema económico, jóvenes. Ahora es el tema social, el tema ambiental y el tema económico, los tres. Entonces ahora es, si usted va a hablar de sostenibilidad, ojo, ya no me hable solamente del tema económico, por sostenibilidad se entiende también tema social, tema ambiental y el tema económico. Y eso tiene que reflejarse, por ejemplo, en la cultura maker ahora fomenta el uso de elementos biodegradables que no contaminen el medio ambiente, respetuosos con el medio ambiente, en el tema social que no afecte a comunidades, que apoya a comunidades, que ayude a comunidades, que le solucione problemas a comunidades, y en el tema económico que genere ingresos constantes. Entonces, antes era una tendencia, antes era como, no, es la moda, pero ya no es moda, ya es como una exigencia. Antes era una moda, no, es que en el tema ambiental estamos bien, podríamos mejorar. No, ahora ya es como un requisito obligatorio y el ejemplo está en lo siguiente para que se den cuenta. Si ustedes leen los informes de sostenibilidad de las empresas grandes, aquí en Colombia, cualquiera, Ecopetrol, EGEP, ISA, Colgas, cualquiera, ellos dentro de sostenibilidad ya incluyen estos factores que les estoy diciendo. Oye, relaciones con la comunidad, relaciones con los socios, cómo está el tema ambiental, cómo está el tema económico, todo junto. Porque ya sostenibilidad no solamente es la parte económica, ya sostenibilidad es, venga, cuál es el impacto que su emprendimiento tiene o su empresa tiene en el medio ambiente? ¿Tiene impacto? Sí, ¿cómo lo está solucionando? ¿Cómo lo está mitigando? ¿Cuál es el impacto con la parte social? ¿Lo está solucionando? ¿Cómo lo está mitigando? Y en el tema económico, ¿cómo está generando ingresos suficientes para lograr hacer todo lo que necesita hacer? Entonces, la cultura maker llegó y es como si hubiera subido el nivel del tema de sostenibilidad. Ya no es solamente económico, sino venga, pilas con el tema ambiental, pilas con el tema social. Por eso es que a mí se me hace chévere porque subió el nivel. Y eso hace que yo creo que en el fondo es que haya más compromiso para hacer las cosas. Porque ya no es solamente hacer dinero por hacer dinero. Ahora es haga dinero, bacano, tenga su emprendimiento, pero tenga en cuenta los otros aspectos. Lisette Camila levantó la mano. Lisette, yo feliz de que haya levantado la mano. Cuénteme. Sí, profe. Mira, profe, yo tengo una duda. A ver. Si el uso la implementación del Maker, sí, creo que Ujú. se dice así, Sí. lleva tanto tiempo porque hasta ahora, pues digamos, hasta ahora para mí
es conocida. Antes yo no la había escuchado. O sea, si Lisset, lleva tanto tiempo, inclusive porque ahorita me tomé la tarea de poder averiguar por qué, yo dije, pero, o sea, ya nos habías explicado y todo eso, pero para entrar un poquito de contexto desde cuándo estaba o desde cuándo estaba en uso, y me doy de cuenta que lleva muchos años, pero no la había escuchado. Lisset, buena pregunta y chévere que también haya averiguado. Acuérdense que esto viene de tiempo atrás, pero la implementación, es decir, llevar la práctica, es lo que más tiempo ha tomado. ¿Por qué? Porque antes, y sobre todo en temas de empresa y de negocio, las cosas se manejaban así a la antigua. Como yo les decía antes, hay que apachurrar a la competencia o hay que ser individualistas, pilas con mostrar algo. Ahora la cultura maker ha salido, le ha tomado tiempo, pero es que creo yo, Lisette, que lo que más ha ayudado a la cultura maker es el desarrollo de la tecnología. Como eso ha venido evolucionando, ya es innegable el impacto que eso ha generado y que va a seguir generando. Entonces, yo creo que es el paso del tiempo y además, no sé si les pase también para Lisette, cuando hay cambios que generan, o sea, los cambios siempre generan choques y hacer que ese cambio se asimile, eso toma tiempo. La cultura maker le ha tomado tiempo que la sociedad vaya asimilando esos cambios, pero que nosotros inclusive hemos hecho y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, ir a la biblioteca y mirar, eso ya es una cosa que trajo la cultura maker, pero ha tomado tiempo porque lograr cambiar estructuras viejas, eso no se hace de la noche a la mañana y toma tiempo, pero ahí va y se ha venido desarrollando y ahora mucho más por lo que les digo, porque solamente en el tema de sostenibilidad. El hecho de que ahora se hable como se habla de sostenibilidad implica que ha venido un camino que al comienzo le decían, cuando se estaba implementando la cultura médica, al comienzo se decían, usted ni vaya a hablar del tema ambiental ni el tema social, usted solamente habla del tema económico. Pero con el tiempo, eso se empezó a desmitificar y se empezó a hablar, no, espere un minuto, si vamos a hablar de sostenibilidad, por favor, hablemos de todos los componentes, económico, social y ambiental para empezar. Entonces, toma su tiempo, Lisette, pero va, yo creo que va por buen camino y yo creo que eso ayuda a que a subir el nivel para hacer las cosas. No sé, Lisette, si le quedó claro. Sí, no, profe, sí, clarísimo, sino que, digamos, el nombre como tal no era conocido. Digamos, el proceso que sí manejan, sí, porque Sí, inclusive hay empresas que lo tienen como, lo implementan. adoptan, se podría decir. Sí. Pero sí, tenía esa duda, profe. Lisette, muchas gracias por preguntar. Lo celebro muchísimo, además. Bueno, Bienvenida a sus preguntas y las de todos los demás. bueno, profe, Seguro. gracias. Y hay otro temita acá que quería, está aquí al ladito, ética. Es otro temita teso y duro. Acuérdense que yo les hablaba, es que ya no me acuerdo hace cuánto fue que hablamos de un tema de ética, y es que inclusive en temas de ética también hay niveles exigentes porque han habido malas prácticas de las personas tomadores de decisiones de empresas en temas de ética. Por ejemplo, salen a cualquier precio a decir que los beneficios han sido super guau cuando no tienen en cuenta aspectos ambientales, por darles un ejemplo. La cultura maker dice, espere un minuto. Uno tiene que darse cuenta que la ética es fundamental para el desarrollo de cualquier cosa. En el caso de un emprendimiento, de una empresa, más aún. Entonces, mejor dicho, no se puede ser hipócritas. Estamos haciendo esto, pero en verdad estamos haciendo esto. No. Sea consecuente y coherente con lo que está diciendo. Les voy a dar un ejemplo. Se los digo porque lo viví cuando estaba estudiando. Estaba haciendo una especialización y estábamos hablando de este tema ética. Me tocó con un profesor bacano, pero que luego se me cayó por cosas de la vida, mejor dicho. Pero nos hizo una salida para enseñarnos esto de la ética y nos dijo, nos vamos a ir a era una mega planta de cerveza
que ya era la más moderna en ese momento, nos consiguió la visita y fuimos a ver el tema de ética y nos dijo, mire, vamos a ser claros. Nosotros no vamos a felicitar a la empresa por no, nosotros vamos a ver cómo maneja el tema ético, sobre todo en el tema ambiental. Entonces, mi agencia lo que hicimos, fuimos hasta el lugar donde tenía permitido por ese momento, ya estaban creo que ya estaba en funcionamiento de las licencias ambientales, donde estaba permitida la toma de agua para su empresa y donde la depositaba nuevamente. El profe dijo, vamos a hacer la prueba, a ver si son éticos o no. Entonces fue muy chévere ir al punto de captación de agua, ese es el nombre, captación, CHAN. Y vimos las condiciones del agua, mire, lo hacen así, dejan no sé cuántos metros cúbicos, ta, ta, ta. Vimos el proceso bacano, fuimos a la empresa, nos metimos, vimos el proceso completo, luego cómo transformaban el agua. Eso se me hizo una locura, pero lo vi y lo tomé, por si acaso. Después de hacer sus procesos, la obligación de ellos también era devolver el agua mínimo en las condiciones en las que estaba el agua cuando la tenían, cuando la captaban. Entonces ellos nos mostraron el proceso, fuimos a la planta de tratamiento, que era una mega planta, ta, 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 y al final el señor que nos hizo de la empresa que nos hizo todo el recorrido, nos hizo la prueba de fuego. Entonces sacó unos vasos y a cada uno de los que estábamos ahí, nuestros compañeros y al profe, les entregó un vasito y de ahí, de la planta, cogió agua y nos dijo, tomen. Y nosotros miramos como, uy, pero ¿esto qué? Tomen tranquilos. Y tomamos. La responsabilidad de ellos era tan grande que devolvían al cuerpo de agua en mejores condiciones de cómo la captaban. Pero no era porque la autoridad ambiental les hubiera dicho, sino porque era un compromiso de la empresa. Oiga, si vamos a ser éticos, hagámoslo para nosotros y si se enteran por fuera, bacano, pero para nosotros es, vamos a volver el agua en mejores condiciones de cómo las encontramos, de cómo la captamos. Entonces fue un ejemplo muy bacano y bonito de cómo se puede aprender a ser ético sin tener tanta fanfarria, sin darse a conocer tanto, sino hágalo porque es parte de su compromiso con ustedes como empresa. Entonces, es un ejemplo que les doy, jóvenes, fue una salida bacana, de cómo se puede interiorizar el tema de ética dentro de las empresas y dentro de los emprendimientos aún más, porque ya no es solamente mostrar lo que se hace, sino, oiga, realmente si usted dice que va a hacer algo, un compromiso con la parte social, ambiental, hágalo. Si tiene que publicitarlo, publicito, pero si no, no importa, hágalo, sin que la ley esté encima de ustedes presionándolo. Entonces, con ese ejemplo, lo que les digo es que la empresa tenía unos niveles tan altos que la ley le decía tiene que devolverlo con tantos niveles eso tiene unas características, pero la empresa la devolvía con mejores condiciones de cómo la captaba. Y de eso no lo hacía público ni nada de eso. Era parte del compromiso que tenía y eso me parecía muy bacano. ¿Preguntas, jóvenes? No, señor. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo clarito? Profe, yo sí. Ay, a mí me gusta preguntar, profe, qué pena. Usted pregunte tranquilo. Ahorita les digo el nombre de la empresa porque nadie me quiso preguntar. ¿Cuál es la empresa, profe? Nadie me preguntó. Ah, bueno, profe, ¿cuál es la empresa? Bavaria S.A., imagínese. Profe, Me- mira, me- a con ver, respecto al tema de la ética y enfatizando sobre lo que tú nos estás diciendo, que básicamente yo lo podría, perdón, apropiar al tema de que se hagan bien las cosas, ser éticos, que también se conoce como ética en las profesiones, pero sí, eh, hay empresas que son exitosas, pero hacen las cosas mal. Hay de empresas acuerdo. que, digamos, son mundialmente reconocidas, pero uno conoce el trasfondo de esas mismas y también digamos, se podría conocer que afectan a la salud. Podríamos hablar, no sé, de empresas que procesan los alimentos de mala manera, pero son reconocidas. También las empresas de moda
que digamos con lo de la piel de los animales y son ¿Mm? exitosas y no cumplen como tal con la función de la palabra ética, pero son exitosas. Entonces, un poquito contradictorio ahí, ¿no, profe? Lice, totalmente de acuerdo. Yo apoyo su argumento. Hay empresas que son mega guau, multinacionales mega guau, pero que no son nada éticas. Conozco varios casos aquí en Colombia. Solo les voy a dar un ejemplito. Ahí se los dejo para que ustedes investiguen. En el Cesar existen unas minas de carbón en un municipio que se llama La Jagua de Ibirico. Averigüen quiénes son los dueños de esas empresas y averigüense cuál ha sido el impacto social que han tenido en el desarrollo y la producción de todo el carbón que han sacado. Solo les dejo esa tareita. Jagua de Ibirico, minas de carbón. Miren quiénes son las empresas o cuál es la empresa, quiénes son los dueños y miren cuál es el compromiso ético. Ahí paro yo para que ustedes averigüen el resto. Y sí, comparto con Lisette totalmente lo que dijo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Voy a dejar de compartir. Profe, gracias. No, a ustedes tan bacanos, se agradecen las preguntas también. Que tengan una muy bonita noche, descansen, nos vemos la semana que viene con todo lo que les dije, ¿vale? Muchísimas gracias, jóvenes, descansen. Muchísimas gracias por la clase. Profe, hasta luego, feliz noche. Chao, chao, bonita noche, descansen. Hasta luego, profe. Chao, bonita noche.